como si hubiese pasado la semana pasada. No creo que nadie que ha estado en la zona de operaciones pueda agarrar y decir ya me olvidé de cuándo llegué, de cómo llegué. Obviamente, si te puedo decir algo impresionante que no es en sí en la zona de operaciones, es la versatilidad de nuestros helicópteros y de nuestros pilotos para volar en una zona tan agreste y bajo la amenaza de los misiles antiaéreos ecuatorianos. Bueno, soy el coronel de infantería Pablo Morán Cuba. Para el conflicto del CENEPA yo estaba empezando mi segundo año de oficial como subteniente y tenía 22 años. El soldado realizado es aquel que ha tenido la oportunidad de defender a su patria cuando ha corrido peligro su integridad territorial o su libertad. Me siento privilegiado de ser un soldado realizado. El que habla es el técnico de primera, técnico de infantería, Mendoza Largo Ernesto. En ese entonces, en el año 95, tenía el grado de sargento segundo reenganchado. Pertenecía al batallón de comandos número 19, integrada a la patrulla Marte. Tuve el privilegio de integrar esa patrulla de nuestro héroe nacional, capitán Marco Jares Quenone, jefe de la compañía Delta. La vida, el glorioso ejército peruano y las circunstancias nos dieron la oportunidad de ser aquel grupo humano que tuvo el privilegio de ser soldados desarrollados, soldados que de alguna manera han alcanzado la meta más noble de un soldado, que es la de defender a la patria en una agresión externa. Yo soy actualmente el ciudadano Calixto Lucero Rodríguez, actualmente laborando en el INPE, Instituto Nacional Penitenciario, 22 años de servicio en los diferentes establecimientos a nivel nacional. Trabajé también en el Grupo de Operaciones Especiales, que es la unidad élite de la institución. Bueno, las patrullas normalmente en esos años eran compuestas básicamente de 30 personas, 30 soldados, ¿no? Entre ellos se encontraba el jefe de patrulla, yo era el jefe de patrulla. Bueno, en principio fue una experiencia nueva para mí, ¿no? Tenía 22 años, empezando el segundo año como oficial, ¿no? Entender cómo es una guerra convencional y lo diferente a lo que nos habíamos entrenado para una guerra contrasubversiva, ¿no? En la que no te bombardea artillería, en la que no hay helicópteros rondándote, ¿no? Que posiblemente te puedan disparar. 28 de febrero de 1995. Todas esas patrullas conformaban la unidad de comandos Pachacute y estaban comandadas por otro valiente soldado, comando de Temple, nuestro mayor Papilón, hoy general en retiro, Juan Basalar Pérez. En principio no había comunicación en ese entonces, no eran los tiempos de ahora, ¿no? No había redes sociales, no había celulares. La familia ya estaba como que acostumbrada a que no nos veía un mes, 2 meses, porque nos desplazábamos a diferentes sectores del interior del país para luchar contra el terrorista. En lo personal estaba mi madre, ¿no? Mi madre era mi soporte, mi madre era aquella persona que sus oraciones me mantenían en vida, sus oraciones me mantenían con la convicción que yo iba a regresar a volver a abrazarla a ella, a mis hermanos, y fui contento, cumplí mi misión y le agradezco a Dios que regresé con vida. En realidad lo más álgido que pasábamos ahí era caminar por trochas que en algún momento habían estado minadas, ¿no? Con minas antipersonales o con granadas de fabricación ecuatoriana que nos ponían como trampas cazadores. Eso era lo más crítico, por así decirlo, dentro de la situación que se vivía en la misma zona de operación. Creo que el tiempo que estuve allá tuve contacto una sola vez a través de los teléfonos satelitales. Y bueno, mi padre es oficial en retiro del ejército también. Y lo único que me dijo fue que me cuide, que no me regalen, como decimos empleando esa palabra, ¿no? Y que aplique todo lo que he aprendido como oficial de infantería que soy. ¿Qué le diría si pudiese tener al frente a la tropa que actualmente está sirviendo, independientemente de la unidad donde se encuentren haciendo su servicio? Les diría: jóvenes, nunca se rindan, nunca dejen de luchar por sus sueños.
que todo esfuerzo tiene su recompensa y que lo vivido en el campo de batalla supera las diplomas y los cartones. No me llegué a comunicar con mi mamá. Siempre la mamá es un poco más sensible, ¿no? Y como quien dice, para evitar cualquier preocupación con ella. La vocación, ¿no? El hecho de estar parado en una zona de operaciones, en una selva inhóspita, con minas, con helicópteros, como le digo, que en cualquier momento podían dispararte con la artillería. La vocación y la entrega por defender a nuestra patria. Tuve el privilegio de haber sido comandado y de haber sido instruido por soldados de un temple de acero, como nuestros oficiales de ese entonces, nuestros técnicos y suboficiales. Ellos eran mi fortaleza, el que ellos estén a la vanguardia, adelante, comandándonos. Eso es algo que a un soldado, ¿no?, le da esa confianza, lo motiva a seguir adelante. Es un reconocimiento y la verdad que me hace sentir orgulloso el haber tenido la oportunidad de participar en ese conflicto, ¿no? Porque no todos tuvieron la oportunidad y todos sabemos que después de ese conflicto no ha habido otro de esa magnitud en la que otros oficiales pueden participar, ¿no? Entonces es un honor también haber tenido la oportunidad de participar en ese conflicto y bueno, sobre todo haber salido ileso. Bueno, el que habla estuvo de inicio del conflicto del 28 de enero, movilizados y desplazados al Teatro de Operaciones Noroeste hasta el final del conflicto, que fue más o menos el 10 de marzo. Uno de los primeros hechos que de alguna manera fueron los que marcaron mi persona o marcaron la de diferentes soldados fue la de las minas antipersonales y el daño terrible e irreversible que hacía. Uno de ellos es a mi pareja, William Arias. Su chape de combate era Oso, que lamentablemente pisa una mina antipersonal que le destroza totalmente una pierna y la otra la deja totalmente deshecha. Situaciones como esas son las que te marcan, te mueven, pero por ningún motivo baja la moral ni la gana de defender al Perú. El hecho que un país entre en un conflicto bélico con otro país no solamente debe entenderse que es de los militares, ¿no? En realidad debe involucrarse, y yo sé que se involucra todo el país, ¿no? El apoyo de repente de la población civil es incondicional, ¿no? Pero no lo aparta del conflicto en sí. Los que seguimos en armas tratamos de imitar y de transmitir todo ese coraje de este valiente soldado que se fue muy joven, derramó su sangre bendita, como muchos de nuestros compañeros en esa gesta histórica, por defender la soberanía nacional. Ante la adversidad tienes una de dos, o derrumbarte o fortalecerte y seguir adelante. Definitivamente, nadie puede decir que no puede haber sido conmovido a ver compañeros sin piernas, minas antipersonales, donde compartes trincheras, donde compartes hambre, sudor, calor sofocante en el día, noches gélidas, caminar día y noche con el barro en el cuerpo y muchas veces la humedad de la lluvia y el sudor en tu cuerpo se secan solamente en tu cuerpo. Mi patrulla, como muchas otras patrullas del Batallón de Comando 19, tuvimos la misión de desalojar al enemigo invasor que estaba en la zona denominada Falsa Base Sur. Ahora, a mis 47 años, si yo pudiese en el tiempo cronológico poder retroceder a los 19 años, con mucho gusto volvería nuevamente, sin dudarlo, junto con un grupo de hombres que sin esperar nada a cambio fuimos y lo ofrendamos todo, aún exponiendo nuestras vidas. Le diría definitivamente: Sargento Lucero, nunca te rindas. Sargento Lucero, no dejes de luchar por tus sueños. Y definitivamente volvería a decirle lo que le diría a un soldado en actividad ahora. Le diría: soldado Lucero, todo esfuerzo tiene su recompensa, que escribirás páginas, que escribirás renglones, que serás ejemplo para tu familia, serás ejemplo para tu comunidad y serás ejemplo por donde camines, que fuiste uno de esos soldados que integró las patrullas que fueron a defender a la patria. ¿Qué le diría a mi capitán, que está en la gloria,
diría que se cumplió la misión y que seguimos imitando su gesta. El capitán Marco Jara Quenone fue un comando, un soldado con un temple de acero. Esas anécdotas, en lo personal, transformaron mi vida, porque eso me permitió a seguir desde siendo tropa, darme que mi ejército me dé la oportunidad de ser su oficial, y haciendo su oficial querer imitarlos a ellos. En lo personal, convertirme en comando del ejército y ahora transmitir ese coraje, esa valentía a las nuevas generaciones de soldados. No teníamos que comer, éramos una patrulla de combate que estaba dentro de la zona, dentro de las líneas enemigas. Era pintoresco entre el compañero, fumar un cigarro de té, un té filtrante que venía en las bolsas de combate. Me esperaba solamente un familiar en casa. La comunicación no es como ahora. En aquel entonces, hace casi 30 años, 28 exactamente, la comunicación no era de ahora, era solamente un teléfono público. No había comunicación. Llegamos al cuartel y nos recibieron con honores, que eran las tropas que estábamos regresando en aquel momento, en aquel día. Mi familia todavía no sabía, no había nadie. Y cuando llegué a mi casa, ya al tercer, cuarto día de haber llegado a Lima, haber llegado al cuartel, que era como que veían a un fantasma, porque por esas cruces de información dijeron, o sea, era un Rodríguez, y que no sabían si era Lucero Rodríguez, si no era otro Rodríguez, pero que les quedó la duda si es que era yo el que había fallecido. El entrenamiento que he recibido en ese entonces, el entrenamiento para nosotros era para la lucha contra subversiva, ¿no? Entonces te enfocas en eso, ¿no? En aplicar lo que te has entrenado y así sobrevivir a una situación tan tensa como es estar en un conflicto armado. Regresar después de una misión al puesto más cercano, el puesto de vigilancia número 1, y que nuestro aliciente sea una bolsa fría de latas de rancho, de sardinas. Esos son hechos pintorescos y otros muchos más, ¿no? Que dentro de toda la tristeza que da la guerra, en el buen sentido, son hechos que fortalecen al soldado. ¿Y qué le diría a las nuevas generaciones de muchachos, de jóvenes soldados? Que el ejército y las fuerzas armadas les da una gran oportunidad de vida, de cambio de vida para ellos. Que fuimos gallardos y felices de defender a nuestra patria. Que estas fechas, no se pueden olvidar. Que las obras y gestas históricas de nuestros héroes que cayeron en combate, sus nombres no pueden ser olvidados. Bueno, mi hijo ahora ya tiene 24 años, mi hija tiene 19 y siempre en algún momento, sobre todo en estas fechas, ¿no? Que escuchamos y vemos en las noticias que se conmemora un aniversario, el desfile y la ceremonia, ¿no? Claro que ellos saben que yo he sido calificado como defensor de la patria y ellos también se sienten muy orgullosos de saber, ¿no? Que su papá estuvo en una guerra, el mismo orgullo que siento yo. Pues. Fuimos con la convicción de cumplir la misión y retornar. Y si no retornábamos, nos quedamos con la satisfacción en otra vida de defender a nuestra patria, como muchos de nuestros compañeros que derramaron su sangre bendita y no volvieron, entre ellos Marco Jara, Luz Cisneros, William Arias, Julio Cachari, Loloy, Mendezú y muchos compañeros de las diferentes unidades que dieron su sangre por nuestro país. Agradecer también a mi madre que en lo personal desde casa me enseñó a ser muy humilde, como lo fue ella hasta que partió. Definitivamente, repito, es el desprendimiento de un grupo de hombres que sin esperar nada a cambio, porque para eso fuimos formados, para eso fuimos entrenados, de diferentes lugares partieron. Que internalicen bastante la instrucción y el entrenamiento que reciben. No sabemos cuándo vamos a necesitarlo
aplicar, ¿cuándo vamos a necesitar aplicar esa instrucción y el entrenamiento que en algún momento nos han dado nuestros superiores? Solamente transmitir lo que ellos sienten de ser, de haber tenido el privilegio de defender a nuestra patria. En el último, y espero que sea el último conflicto de la guerra, a las nuevas generaciones, darles esa confianza de que el ejército no es un ejército opresor, nuestro ejército es un ejército libertador por historia, porque el ejército es el pueblo uniformado. Algún día nos encontraremos y brindaremos, nos abrazaremos, definitivamente valió la pena.